reclutamiento récord en Rusia e instauración de la tortura. El verdadero rostro de Putin. Rusia ha reclutado 1,5 millones de personas desde 2022. Son vidas arrancadas de familias, escuelas y trabajos. Jóvenes que muchos de ellos no volverán, generaciones perdidas en nombre de una guerra sin fin. Rusia se vacía de futuro. Menos trabajadores, menos creatividad, menos confianza. A cambio, Rusia gana cementerios, mutilaciones y silencio. ¿Ese es el precio de la grandeza? Y mientras tanto, Putin levanta un aparato aún más siniestro. La tortura como política de Estado. Golpes, asfixia, electricidad, la propia humillación, no solo destruye cuerpos, destruye dignidades. La tortura no busca justicia, busca el terror, no busca información, busca sumisión. Cuando un gobernante la impone, muestra quién realmente es. Un monstruo sin remordimiento, sin conciencia, sin humanidad. Putin no defiende a su pueblo, lo sacrifica, al igual que a sus vecinos a los que llama hermanos rusos mientras los tortura. No protege a Rusia, la convierte en un campo de pruebas para la crueldad. Y la pregunta es, ¿qué puede esperar una nación cuyo líder se alimenta de la sangre y del dolor, hasta de su gente, y a los que llama hermanos rusos? ¿Puede sobrevivir un país cuando su futuro se construye sobre el terror y la tortura? Putin se presenta como el protector de Rusia, pero en realidad está devorando su propio país desde dentro. Reclutar millones sin futuro, destruir la dignidad de los prisioneros, silenciar a los críticos. Ese no es el camino de un líder, es el camino de un depredador político. Al final, la historia no se mide en batallas ganadas o perdidas, sino en cuánto sufrimiento estuvo dispuesto un gobernante a infligir para sostener su trono. Y en el caso de Putin, la respuesta ya la conocemos demasiado. Hoy vamos a mirar de frente el verdadero rostro de Vladimir Putin. Un rostro que no se esconde tras discursos o símbolos patrióticos, sino tras cifras frías y hechos brutales. 1,5 millones de rusos reclutados en apenas 3 años de guerra. Una cifra récord que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno que usa a su propia gente como carne de cañón. Pero no basta con hablar del reclutamiento. Detrás está la instauración de un método aún más oscuro, la tortura, como herramienta de poder. ¿Qué significa realmente vivir bajo un régimen que recluta en masa y que legitima la tortura? ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de Rusia y sobre la figura de Putin? La escala del reclutamiento es una política deliberada que deteriora la sociedad. Obligar a cientos de miles de rusos a alistarse, modificar leyes para sus delirios de Pedro I, el Grande de Rusia, que es a quien Putin quiere parecerse, tiene consecuencias. El efecto inmediato es demográfico y económico. Miles de familias pierden trabajadores jóvenes. Las universidades y las empresas quedan con vacíos, y la presión sobre el sistema sanitario y de seguridad social aumenta. Pero además genera una herida política. El Estado que reclama la sangre de sus ciudadanos establece un nuevo contrato social donde el deber prevalece sobre la protección de derechos. En paralelo al reclutamiento, durante los últimos años la documentación internacional ha venido registrando prácticas sistemáticas de abuso, malos tratos y tortura tanto contra prisioneros de guerra ucranianos como contra detenidos políticos, civiles y prisioneros dentro del propio territorio ruso. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía han descrito métodos que van desde palizas y suspensión forzada hasta torturas eléctricas, asfixia simulada, uso del frío y humillaciones psicológicas prolongadas. Estas prácticas, cuando ocurren de forma repetida, dejan de ser hechos aislados y se convierten en un patrón institucional. Es importante separar la tortura aplicada en lugares de guerra, interrogación de prisioneros, represalias en zonas ocupadas y tortura como herramienta de represión interna, comisarías, centros de detención preventiva, prisiones. En ambos casos, la ausencia de supervisión externa y la impunidad crean condiciones propicias para la escalada. Informes e investigaciones periodísticas han encontrado lugares concretos donde se replican técnicas, por ejemplo, centros de detención en regiones rusas y en instalaciones donde se han trasladado detenidos ucranianos. Se han documentado procedimientos repetidos, como privación del sueño, choques eléctricos con equipos improvisados, simulacros de ejecución y torturas psíquicas destinadas a obtener confesiones o forzar lealtades. Un dato institucional clave: en 2025 el gobierno ruso aceleró y culminó su retirada de mecanismos internacionales de supervisión sobre cárceles y detenciones. La decisión de romper con instrumentos europeos de prevención y control crea un vacío jurídico y político. Si un Estado se excluye de las visitas regulares de expertos y de la rendición de cuentas supranacional, la probabilidad de que los malos tratos queden sin investigar aumenta. Dicho en términos sencillos, abandonar controles externos facilita que patrones de abuso se institucionalicen. Si sumamos la presión para reclutar en un contexto de creciente impunidad, el resultado es preocupante. Personas jóvenes, muchas con escasas alternativas económicas,
son incorporadas a estructuras militares donde la supervisión es débil y la rendición de cuentas casi inexistente. Allí pueden ser víctimas de violencia no solo en combate, sino también por parte de sus mandos o de aparatos de seguridad que normalizan el castigo. Es decir, la guerra no solo consume vidas en el frente, contamina instituciones completas y las transforma en vehículos de coerción. Hablemos de los tipos concretos de tortura que los informes han documentado y sus efectos, para comprender la magnitud y por qué esto no es solo exceso de celos, sino una forma de daño político y social. Tortura física o golpes, palizas, asfixia, quemaduras, electrocución, causa lesiones permanentes, discapacidades y muerte. Muchos testimonios mencionan secuelas médicas no tratadas y pérdida de capacidad laboral. Tortura psicológica, humillación, aislamiento, amenazas contra la familia. Busca quebrar la voluntad, dejar secuelas que sobreviven a la liberación, ansiedad crónica, depresión, suicidio, tortura legal y administrativa, detenciones arbitrarias, juicios farsa, negación de abogado. Convierte el sistema judicial en instrumento punitivo. Destruye la confianza social en la ley. Tortura colectiva y deportación, traslado de civiles fuera de territorios, desapariciones forzadas, rompe lazos comunitarios y crea una población sin lugar, con consecuencias demográficas y de trauma intergeneracional. Las consecuencias son múltiples y acumulativas. En el plano inmediato, el sufrimiento individual físico y psíquico es obvio. En el plano social, la normalización de la violencia erosiona la cohesión. Vecinos que desconfían, las ONGs no pueden operar, y quienes podrían protestar quedan amedrentados. En el plano geopolítico, la retirada de mecanismos internacionales y la intensificación de abusos legitiman sanciones y aislamientos que a su vez alimentan narrativas internas de victimización y cierre del régimen. Es una dinámica que se retroalimenta. Cuanto más el Estado reprime sin costo, más incentivos tiene para seguir reprimiendo. Ahora un análisis del liderazgo. ¿Qué dice esto sobre Vladimir Putin como figura política? Si se acepta que el Estado dirige o permite la expansión del reclutamiento y la tolerancia a la tortura, entonces el liderazgo de Putin se configura como un proyecto de poder basado en tres ejes: militarización masiva, monopolio de la narrativa patriótica y deslegitimación de mecanismos externos de control. Esa tríada transforma la política en un instrumento que exige sacrificios y castigos en aras de estabilidad y objetivo geopolítico. No es solo autoritarismo clásico, es autoritarismo en modo de guerra permanente, con normalización del daño. Esta evaluación es analítica y se apoya en la combinación de hechos, decreto y metas de reclutamiento, reportes constantes sobre tortura y la retirada de instrumentos de supervisión. Un punto clave que suele pasarse por alto: las prácticas de tortura también tienen un coste operativo para el propio aparato militar y de seguridad. Personal traumatizado, prácticas ilegales que minan la disciplina profesional y la pérdida de inteligencia confiable, obtención de confesiones falsas, reducen la eficacia real de la fuerza. Dicho de otro modo, la tortura es ineficaz y se ha demostrado repetidamente. Esto agrega otra dimensión al rostro del poder. No solo es cruel, sino contraproducente. Finalmente, ¿qué puede hacer la comunidad internacional y la sociedad civil? Documentación rigurosa y preservación de pruebas son esenciales para futuras responsabilidades. Mantener canales de denuncia, apoyar a organizaciones que asisten a víctimas y presionar por mecanismos independientes, incluso desde cortes internacionales, son caminos con efectos retardados pero reales. Al mismo tiempo, las sanciones y el aislamiento tienen un coste humano a evitar. La defensa de los derechos no puede convertirse en un argumento para la inacción. ¿Qué tipo de Estado es la normalización de la tortura? Un Estado sin remordimientos ni conciencia, un Estado cruel, sin consecuencias por sus actos, un Estado irresponsable. Putin ha permitido que la tortura se convierta en parte del engranaje de poder. Prisioneros políticos humillados, opositores, quebrados soldados, castagados, civiles aterrorizados. La tortura no es solo violencia física, es el acto deliberado de destruir la dignidad humana y enviar un mensaje de control absoluto. Cuando un gobernante la fomenta, muestra la carencia de empatía que muestra la psicopatía. Putin no aparece entonces como un líder fuerte que defiende a su nación, sino como un monstruo que utiliza el dolor y la vida de sus ciudadanos como instrumentos para mantenerse en el poder. Un dirigente que recluta en masa para alimentar la guerra y que institucionaliza la tortura, demuestra que no ve a su pueblo como personas, sino como cuerpos sacrificables y voces silenciables. ¿Qué puede esperar un país cuyo líder se sostiene en la sangre y en el sufrimiento? Esa es la verdadera radiografía de Putin. Es un depredador político que ha convertido a Rusia en un campo de pruebas para la crueldad y el control absoluto.